Esto está todavía. En tu prospecto tuyo, sí está. Ya, vamos a comenzar ya con la teoría cinética molecular. Ya, la teoría cinética molecular es un, ¿cómo te digo? Es un modelo matemático para aproximarse para aproximarse al comportamiento de los gases reales. ¿Ya? Por decir, no tenemos para estudiar el cuerpo humano tienes que estudiar una persona sana, ¿no? Una persona sin enfermedades, ¿no? Para poder estudiar bien al cuerpo humano, ¿sí? ¿No? Tienes que estudiar el cuerpo en sí, su perfección, ¿no? Entonces tu modelo es el cuerpo humano perfecto, ¿no? Sin enfermedades, sin nada, para poder hacer un estudio, un buen estudio, ¿sí? De lo que es el cuerpo humano. Igualito, ¿no? Igualito acá en la teoría cinética molecular, para tú poder estudiar los gases reales, ¿ya? La cantidad de gases reales que hay, los gases reales, tienes que estudiar un gas perfecto, un gas ideal, ¿no? Tienes que buscar un modelo de gas perfecto, gas ideal, para poder aproximarse el comportamiento, para poder trabajar aproximadamente el comportamiento de los gases reales hacia el gas real, hacia el gas ideal, perdón. ¿No? Para poder aproximarse a lo que es el comportamiento de los gases reales. Entonces se construye el modelo matemático llamado teoría cinética molecular, en el cual se estudia a un gas ideal, un gas perfecto. ¿Ya? Entonces de ahora en adelante todo lo que vamos a hacer con respecto a la ecuación el pavito igual ratón se hace conforme a la teoría cinética molecular, ¿ya? Con respecto a gases ideales. Dice, a ver, surge, ¿no?, como una necesidad para explicar el comportamiento y propiedades de los gases. Ahí es donde surge la teoría cinética molecular de los gases, que plantea la necesidad de un gas llamado gas ideal, ¿no? De ahora en adelante la TCM, ¿ya? TSM generalmente le colocaban antiguamente, ¿no? TSM, teoría cinética molecular. Esta teoría cinética molecular sirve bastante también para explicar el comportamiento también de las células, del estado sólido, el estado líquido, también sirve para explicar muchas cosas de esos dos estados de agregación de la materia también. ¿Ya? No solamente sirve para el estado gaseoso, por eso es una teoría bien importante, ¿ya? La teoría cinética molecular. Primer postulado, entonces dice, acá hay como 6 postulados, los más importantes. ¿Qué nos dice el primer postulado de la teoría cinética molecular? La teoría del gas ideal. No te olvides que esta es una teoría, este es un gas ideal, un gas que en realidad no existe, ¿ya? Un gas perfecto, un gas que en la realidad no existe. Tú sabes que los gases en la realidad son los reales, ¿verdad? Entonces, para estudiar su comportamiento de los gases reales se crea la teoría del gas ideal. Las moléculas, dicen, de un gas ideal son puntuales de forma esférica y volumen despreciable, ¿ya? Entonces, el primer postulado, las moléculas del gas son de forma esférica y de volumen despreciable, o sea, son puntuales, ¿no? Son como puntos matemáticos, ¿sí? Ese es el primer postulado, ¿ya? De forma esférica son puntuales, de forma esférica, ahí está, y volumen despreciable, ¿ya? No te olvides de eso, despreciable. Entonces ahí está, listo. Está en los prospectos, así que por eso es que vamos a estudiar estos 6 postulados. Siguiente postulado, las moléculas están en movimiento continuo, rápido y al azar, dice, ¿no? Describen trayectorias rectilíneas, ¿ya? Describen trayectorias rectilíneas. Ahí está. Así es. Entonces ellos están en movimiento, ¿no?, continuo, al azar, ¿no? Se están moviendo en forma caótica. ¿Te acuerdas ayer cuando estudiamos esa parte? Se están moviendo en forma caótica, no en forma desordenada, ¿verdad? Tiene alta entropía, ¿verdad? Entonces se mueven así, de forma desordenada, sin un sentido, pero de manera rectilínea, ¿ya? De manera rectilínea.
Ese es el segundo postulado importante de la teoría cinética molecular. El tercer postulado, ¿qué te dice? No existen fuerzas de atracción ni de repulsión, ¿no? Ayer que dijimos que las fuerzas en un gas real, las fuerzas de repulsión eran mucho mayores que las fuerzas de atracción, ¿sí o no? En la teoría cinética molecular esto no ocurre. Acá no hay fuerzas de atracción ni fuerzas de repulsión, ¿sí? Para un gas ideal, para un gas perfecto, no existe fuerza de atracción ni de repulsión molecular. Por lo tanto, poseen un movimiento libre, ¿ya? Se están moviendo libremente, no hay ni siquiera fuerza de atracción, no hay ni fuerza de repulsión. Por lo tanto, se mueven de manera libre. Los choques. Esto vamos a estudiar generalmente en física, ¿ya? Así que vamos a dar un pequeño adelanto. Los choques intermoleculares. Este capítulo en física se llama choques, cantidad de movimiento, así se llama. Entonces los choques intermoleculares y contra las paredes del recipiente dice son elásticos. ¿Qué te quiere decir que son elásticos los choques? Que la energía cinética del sistema en total se conserva, no hay pérdida de energía cinética. Si él choca, digamos, esta partícula choca con esta otra partícula, digamos él tiene 8, ¿ya? Y él tiene 3 metros por segundo cuadrado, ¿no? Él tiene 8 metros por segundo cuadrado y él tiene 3 metros por segundo cuadrado. Tenemos acá una energía cinética, ¿no? Bueno, digamos que se está moviendo con esas velocidades, pero con una energía de 5 joules y 4 joules, ¿ya? Entonces una vez que han chocado, 5 y 4 son en total, ¿cuánto? 9 joules, ¿no? 9 joules en total de energía cinética. Entonces ahora él, cuando ha chocado con él, esta partícula A ha chocado con esta partícula B, ¿ya? Después del choque, este ya no va a tener 5 joules, de repente va a tener ahora 3 joules nada más. Mira, ahora tu partícula A va a estar por acá. Ahora va a tener ya no 5, sino 3 joules, ¿no? Entonces, si ahora tiene 3 joules, ¿cuánto tendrá esta partícula, la otra partícula B que ha chocado con la partícula A? Si la energía cinética se conserva siempre del sistema, y al inicio él tenía 5 y él tenía 4, ¿cuántos son en total de energía? 9 joules, ¿no? Ahora él tiene 3 joules, por lo tanto, ¿cuánto necesariamente debe tener la otra partícula para que la energía total del sistema se conserve? 6 joules o no, 6 más 3, 9 joules. ¿Te das cuenta? Una ganó, la otra perdió, ¿no? Claro, una ganó, la otra perdió, pero hubo energía disipada, ¿se perdió energía? No, se conservó la energía. Ese es un choque elástico. Un choque en el cual no hay pérdida ni ganancia de energía. En este caso, energía cinética, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estudiar más adelante también en el capítulo de choques, cantidad de movimiento y física. Entonces eso son choques elásticos, entonces no hay pérdida neta en la energía cinética promedio del sistema. En la energía cinética promedio del sistema, ¿ya? Listo. Del sistema. Listo. Segundo postulado, a ver, perdón. Quinto postulado, ¿no? A ver, ¿qué dice el quinto postulado? A ver, un ratito. Ya, listo. Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos. Quinto postulado. La energía cinética media de las moléculas solo depende de la... ¿De la qué? Solo depende de la temperatura. La temperatura aquí en la teoría cinética molecular, la energía cinética con la cual se están moviendo las partículas, ¿no? Se están moviendo con una determinada energía cinética, ¿no? Solamente va a depender generalmente de su temperatura, ¿sí? Como te dije ayer, ¿no? La temperatura es un indicador promedio del movimiento de las partículas. ¿Sí? ¿Ya? ¿En forma qué? En forma directamente proporcional.
en forma directamente proporcional. ¿Qué me quiere decir directamente proporcional? Ya lo hemos estudiado en Si la matemática, temperatura es alta, la velocidad de la molécula también va a ser alta. así es. Muy bien. Entonces una crece, la energía cinética crece porque la temperatura ha sido elevada, ¿sí? Sí. ¿No? Así es. Listo. Entonces la energía cinética como fórmula es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Ya? Así es. 3 medios por la constante de Boltzmann y por la temperatura. ¿Ve? ¿Son directamente proporcionales? Sí. Si la temperatura crece, ¿crece la energía cinética promedio de la molécula? Sí, ¿no? Claro. Así es. No te olvides que es acá en la constante de Boltzmann, ¿ya? Conocida como la constante de Boltzmann. Aquí es igual a 1,38 por 10 a la 16 ergios por Kelvin y por molécula, ¿verdad? Listo. Para una mol de moléculas, esta es la energía cinética promedio pero por molécula. Ahora para una mol de moléculas, ¿te acuerdas cómo era una mol de moléculas? Una mol, 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Sí. Entonces para una mol de moléculas ya sería ¿cuántas moléculas? Ya no una, sino serían 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Así es. Entonces eso sería. ¿Cuál es la energía cinética para esa cantidad de moléculas? Igual también, 3 medios, pero ya no por K, por la constante de Boltzmann, sino por la constante universal de los gases ideales. 10 a la 23. Por R y por T. Ah, Y ahora R que es igual, ¿no? La constante universal de los gases ideales. La constante universal de los gases ideales. R es igual a la constante de Boltzmann por, como son una mol de moléculas, ¿cuánto era una mol de moléculas? Un número de Avogadro, ¿sí o no? ¿Te acuerdas un número de Avogadro cuánto era? ¿O cuánto es una mol de moléculas? 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Entonces de ahí sale la constante universal de los gases ideales. ¿Tienes la calculadora ahí? ¿No? Entonces ya. Tenemos acá, la constante de Boltzmann, ¿cuánto es? 1,38, ¿no? sí. 1,38. Ahí está. Por 10 a la 16. Ahí está. ¿No? Sus unidades ergios sobre Kelvin por molécula, ¿verdad? Sí. Ya está. Esto lo vamos a multiplicar por cuánto. Ya no es no te olvides que ahora es para la energía cinética para una mol de moléculas. Por lo tanto, por el número de Avogadro, ¿sí o no? 6,022 Por 10 a la menos 23. 10 a la 23. por 10 a la Sí. 23 moléculas, ¿sí o no? Sí. ¿No? Así es. Entonces ahí está. 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Unidad, moléculas, ¿verdad? Con moléculas se va y que te va a quedar ergio por Kelvin, ¿sí o no? Por lo tanto, la constante universal de los gases ideales, R, ¿a qué es igual? ¿A qué te sale todo este producto? Todo ese producto te va a salir igual a 8,314. Ergios. Así es, sobre. Por 10 a la 16, 8,314. 314. ¿No? 8,3 por 10 a la séptima, ¿no? Por 10 a la séptima. ¿Listo? ¿No? Ergios sobre Kelvin por molécula, ¿no? Sobre Kelvin, nada más, ¿no? Entonces ya está. Esa es la unidad esa es la del valor de la constante universal de los gases ideales. ¿Te das cuenta? Salió, ¿no? Ya sabes de dónde sale. De la multiplicación, ¿no? Del número de Avogadro o de una mol de moléculas por la constante de Boltzmann, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, eso es la energía cinética para una mol de moléculas. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué nos dice el sexto postulado? Ya tenemos la energía cinética del quinto postulado. ¿Qué nos dice el sexto postulado? El sexto postulado nos está diciendo que la velocidad cuadrática media o velocidad promedio de traslación molecular, ¿ya? Depende de quién. La velocidad promedio depende de la temperatura y la masa o peso molecular de la molécula.
velocidad cuadrática media por molécula. Este es por molécula, mira. Depende de la temperatura. Su velocidad depende de la temperatura de la molécula, de la temperatura. ¿Y de qué más? Y del peso molecular de la molécula, ¿no? Su masa de la molécula, ¿no? Y la masa de la masa de la molécula, ¿no? De la masa o peso molecular de la molécula, en este caso, ¿no? De la masa de la molécula, vamos a ponerlo, ¿no? Así es. Listo, molécula, ¿no? Para una cierta masa W, una cierta masa de muestra gaseosa, ¿ya? La energía cinética media de una molécula que es igual. En física vamos a estudiar esta parte. La energía cinética media, ya te voy dando un adelanto, un avance. La energía cinética media de una partícula, en este caso una molécula, ¿a qué es igual? A un medio de la masa de esa molécula por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa de esa molécula, ¿cuánto es la masa? W, ¿no? W, medio de la masa por W y por la velocidad media de esa molécula elevado al cuadrado. Bueno, esa es la energía cinética media de una molécula en física y en química, ¿no? En física, ahí está. En química es la misma, ¿no? Pero en este caso vamos a estudiar nosotros generalmente en química, siempre trabajamos con moles, ¿no? No solamente una molécula, sino una mol de moléculas, ¿no? Y si nosotros trabajamos por mol de moléculas, en este caso, ¿no? Tenemos una mol de moléculas, no te olvides que el número de moles aquí es igual. ¿Te acuerdas? ¿Y el número de moles? El número de moles aquí es igual al peso de la molécula, ¿verdad? Sí. Al peso total de la muestra gaseosa sobre el peso molecular de esa muestra gaseosa, ¿verdad? De esa molécula, ¿no? Peso molecular de esa molécula. Ahí está. Listo. La masa total de mi muestra gaseosa sobre el peso molecular de la molécula que está conformada, que conforma esa muestra gaseosa, ¿no? Ese es el número de moles. En este caso, ¿cuántas moles son? Si te estoy hablando si vamos a trabajar energía cinética por mol de moléculas, solamente una mol, ¿no? Por mol de moléculas vamos a trabajar. Entonces esto sería, como es por mol de moléculas, vamos a trabajar por cada molcito. Una mol. Una mola que es igual a W sobre, ¿no? La masa total de la muestra sobre el peso molecular de la muestra. Por lo tanto, sí o no que el peso molecular o la masa total de la muestra sobre el peso molecular de esa misma muestra, el peso molecular del gas que conforma esa muestra, ¿a qué es igual? A 1, ¿no? Pasando a multiplicar, ¿qué te da? De que W igual a... Claro, ¿no? La masa de la muestra va a coincidir en este caso con el peso molecular del gas que lo conforma, ¿sí o no? Sí. ¿No? Así es. Entonces, ¿qué te sale acá? Vamos a trabajar con la energía cinética promedio por mol de moléculas, ¿no? En este caso coincide, como es por mol de moléculas, el peso molecular de la muestra va a coincidir con la masa, ¿no? Que estamos tomando de la muestra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos, reemplazando, que la energía cinética, ¿qué es igual? La energía cinética va a ser igual a un medio
¿verdad? Sí. De la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa en este caso va a ser el peso molecular, ¿no? Sí. El peso molecular de la muestra gaseosa, ahí está. Muy la masa por la velocidad promedio elevada al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Velocidad promedio por, ¿no? Por mol de moléculas elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, según postulado anterior, ¿qué me decía? ¿Qué me dice el postulado anterior? Que la energía cinética, que es igual a 3 medios de la constante universal de los gases, ¿no? De los gases ideales por la temperatura. ¿Te das cuenta? Entonces igualamos, pero igual a 3 medios, listo, 3 medios de R por T. ¿Nosotros qué es lo que queremos acá? En este sexto postulado, lo que nosotros queremos es la velocidad cuadrática media por mol de moléculas, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos acá 3 medios de R por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Vamos a despejar, ¿qué cosa? La velocidad, ¿no? Promedio por mol de moléculas. Vamos a despejar, despejando, a ver qué se va acá. ¿Qué se va? 2. 2 con 2, ¿no? Listo. ¿Qué te sale acá? M. Que velocidad promedio, ¿no? Elevado al cuadrado, que es igual. A ver, despejando. A M. 3 veces RT sobre, M. claro, ¿no? 3 veces RT sobre el peso molecular del gas, ¿no? 3 veces RT sobre el peso molecular del gas con el cual estamos trabajando, ¿no? Sí. Listo. Así es. ¿Qué hacemos para despejar? Sacamos raíz, ¿no? Sí. Listo. Sacando raíz, ¿qué te sale? Entonces, Velocidad igual a 3 claro, RT. ¿no? Entre M. Así Raíz es, para esto. ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? La velocidad promedio por mol de molécula. ¿De qué depende? Mira, justo lo que nos decía, ¿no? Va a depender de la temperatura y del peso molecular. Así es, ¿no? Así es. Justo lo que nos decían, ¿no? Sí. Así es. Muy bien. Entonces eso es lo que nos va a hacer. Eso es la velocidad promedio por mol de moléculas de una muestra gaseosa, ¿no? Sí. Sería 3 veces RT. RT sobre el Peso. peso molecular, ¿no? Eso es. ¿Listo? Ahí es. Vamos a subrayar esto, un cuadrito.